Muy buenas noches a todos. Estamos aquí de nuevo en Equilibrio en la Vida Cotidiana. Y el día de hoy tenemos un invitado especial. Y no solo especial por la experiencia que tiene en el tema que vamos a platicar el día de hoy, sino especial porque aparte a mí me tiene muy contento tenerlo aquí, ya que tuve oportunidad de trabajar con él hace ya algunos años en alguna de las empresas donde yo laboré. Y he aprendido mucho de él, he sentido mucho su apoyo y precisamente este tema que hoy vamos a tratar tiene también mucho que ver con lo vivido en aquellos años. Pues, como bien saben, el día de hoy vamos a hablar de ansiedad y cómo pasar de esa ansiedad al entusiasmo. Y una de las enseñanzas que yo tengo de él precisamente es cómo llegar a un puesto nuevo, a una empresa donde, si bien conocía a algunas personas, no era totalmente, pues totalmente parte de la empresa, ya que yo no trabajaba por honorarios, no trabajaba directo con esa empresa, y él me ayudó mucho a bajar toda esa ansiedad que da de repente alguna cuestión nueva, algún trabajo nuevo, conocer nuevas personas, estar en un área nueva de un trabajo. Y bueno, él a lo mejor no se dio cuenta, pero en realidad todo lo que vamos a hablar hoy fue mucho aprendido con él, con sus enseñanzas, con su ejemplo, con su apoyo. Y bueno, sin más preámbulo, me da mucho gusto tenerte aquí, Alfonso. Él se llama Alfonso Bringas. Y bueno, no, para no perder detalle de lo que él sabe y de lo que él es, me gustaría que tú mismo te presentaras, por favor, Alfonso. Te agradezco mucho, Gaby. Al contrario, fue un gusto poder trabajar contigo en esos años. Te agradezco la oportunidad de estar aquí en este espacio. Y bueno, para no aburrir a todo el mundo, 25 años en el área de finanzas, 3 de manera independiente como socio director general de la firma de consultoría y asesoría empresarial Copilot. Estudios, los clásicos, universidad, maestría, algunas certificaciones internacionales. La verdad no les quiero aburrir con los títulos nobiliarios. Lo que sí es importante, digamos, destacar que, bueno, siempre me ha gustado estar y compartir experiencias, algo y conocimiento en la medida de lo posible, Gaby. Entonces, adelante, empecemos tal cual con el tema. Te agradezco mucho la oportunidad. Y si quieres me arranco. Gracias también. Y bueno, sí, dime. No, venga, si quieres me arranco tal cual. Y bueno, fíjate, platicamos, digo, al final esto es una plática, platicando con Gaby sobre el tema de la ansiedad. Pues vaya, surge nos llega la pandemia, un año difícil, un año muy interesante, ya se veía venir. Y bueno, nada más comentarles un poco que salió de la nada esta plática. Curiosamente, estaban en esas fechas, quiero citar a alguien, Adam Grant, que es psicólogo y profesor de la Universidad de Wharton, que curiosamente está en WOBI, iba a estar recientemente en WOBI, se lo recomiendo, y él habla bastante bien sobre este tema de ansiedad, ¿no? De ansiedad, y nos va bien por el tema de la crisis. Y no sé, y aquí Gaby es experta, yo al final mucho tiempo en el mundo de los números, pero el número, como siempre se lo he dicho, el número debe de tener un significado. Un 2, un 3 significa algo y hay que entender todo lo que está atrás para poder darle la justa dimensión a lo que estamos hablando, si no seríamos exageradamente fríos. Primera reflexión. Y segunda, las organizaciones de cualquier tipo requieren de personas, ¿no? Al final de cuentas, es la parte humana viva, que es lo que pues las va llevando hacia el éxito, hacia el fracaso, y hoy por hoy vivimos una etapa de humanización, ¿no? De las empresas, ¿no? Finalmente, ¿no? Es lo que quería comentarte. Y la crisis, señores, disminuye la creatividad. No sé si se han dado cuenta, Gaby, de toda la gente, todo el mundo empieza con temas, hay crisis de cualquier índole, de cualquier rama, ¿no? Y de magnitud, y de inmediatamente nos ponemos nerviosos, y eso ¿qué nos da? ¿No? Eso nos da ansiedad y estamos, ¿no? Moviéndonos a cada rato, ansiosos, y lo curioso, entre más nos dice la gente
que nos calmemos, entramos en un hipercírculo de ansiedad, ¿no? Y desgraciadamente ese tema de la ansiedad, pues te cierra la mente, te limita esa visión y esa creatividad, ¿no? Más bien te hace interiorizarte y proteger lo que tienes hoy. A lo mejor parte un tema muy natural, ¿no? Muy natural. Pero, y como todo en la vida, todo tiene un yin y un yang, ¿no? Al final de cuentas, esa ansiedad hay que canalizarla positivamente. Yo creo que es ahí la clave de muchas cosas, y es llevarnos a la acción, final de cuentas, ¿no? Al tener algo que nos mueva, algo que nos motive, que esa ansiedad que traemos la podamos canalizar en algo que generalmente que nos entusiasme, desarrollar motivos, que nos sientan, que nos hagan creativos. No sé si les ha pasado, Gaby, a ti o a los que nos están escuchando, de repente nos sentamos abrumados, te sientes enfrente a la computadora y empiezas dices, bueno, tienes una idea, empiezas a poner, y al rato te sigues, pasan las horas, y te sentaste angustiado, ansioso, y te levantas entusiasmado, ¿sale? Te sientes un poco más tranquilo y relajado. Así es. ¿No? Así es, Alfonso, pero fíjate que la cuestión en este momento de crisis, si bien hemos pasado muchas crisis en México, creo que uno de nuestros apellidos debería ser crisis, porque pasamos por varias, pero en este momento lo que se está juntando es no solamente la crisis económica, sino también la crisis emocional, digamos. Es un momento en el que aparte nos están pidiendo que hagamos algo que va contra la naturaleza del ser humano, que es aislarse. Como seres humanos, somos totalmente sociales. Y al momento que nos dicen aíslate, empieza o sea, siempre que te prohíben algo es lo primero que quieres hacer, ¿no? Correcto. Entonces, ahí empieza un poquito de ansiedad. Después, pues todo esto que estamos viendo, negocios desafortunadamente que han tenido que cerrar sus puertas, y no solamente el negocio en sí, sino con ello todo lo que tú hablas también, las personas que hacen ese negocio, no solamente los dueños, sino quien labora en esos negocios, pues cierra y también se están quedando sin trabajo. Algunos están quedando sin parientes porque también, pues desafortunadamente esta pandemia se ha tratado mucho de enfermedad y de perder muchísimas cosas. Y efectivamente, ante la incertidumbre, ¿qué va a suceder después? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? Pues viene la ansiedad. La ansiedad como tal, como ya les he platicado aquí en este espacio, la ansiedad es una de las gamas de las necesidades primarias, ¿sí? Nosotros entendemos al mundo en cuestión o mediante nuestros sentidos. Y así como nosotros conocemos al mundo, les vamos dando significados. Y a veces se habla mucho de la ansiedad como parte de una de las emociones tóxicas. ¿Por qué? Porque precisamente, como bien dices, Alfonso, te detiene, te puede llegar a paralizar, te puede llegar a perder ese entusiasmo que necesitas para salir adelante de alguna situación. Y es ahí donde comentarios como el no te deprimas o no te preocupes o no sé qué, en lugar de ayudar, pues te perjudican. ¿Por qué? Porque si tú te abres a decir, bueno, yo me siento ansioso por esto que me preocupa, y te dicen, ay, no te preocupes, pues ¿qué vas a hacer? Pues obviamente es volver a dejar de compartir tu ansiedad, 2, a pensarlo como una debilidad, o 3, a vivirlo todavía más ansioso y tú solo. Claro, y sobre todo que comentas perdóname, Gaby, que te interrumpa, tú mencionas algo interesante, esto de la ansiedad, que al final, digo, es natural que lo tengamos todos, y es producto de esa incertidumbre, ¿no? De esa incertidumbre en todo tipo. Ahorita, yo creo que, bien, si es una crisis grande, la más grande económica que hemos vivido, y bueno, social, personal, familiar, ¿no? A nivel de salud. Entonces, todos esos temas te van generando, como bien comentas, ansiedad por esa incertidumbre. ¿Qué va a pasar?
Exacto, y como bien dices, a veces cuando sentimos esa incertidumbre de no saber si vamos a poder solucionar alguna cuestión, y cuestión básica, porque pues efectivamente la economía, ¿sí? Es una del, también el poder satisfacer tus necesidades básicas es algo pues es de las raíces más profundas que tenemos los seres humanos, ¿sí? Entonces bien dices, la ansiedad puede limitarte, y además la ansiedad puede cerrarte todas las puertas. Por eso es importante saber qué hacer, qué podemos hacer con esa ansiedad. Y esa medida de qué hacer viene de cada persona. Nosotros podemos aquí platicar y seguramente en el transcurso de esta plática que estamos haciendo, Alonso y yo, pues vamos a sacar algunos tips, algunas cuestiones de incluso nosotros mismos que hemos hecho en momentos de ansiedad. Pero hay que tener muy presente, como siempre se los digo en este espacio, que cada persona es diferente. Entonces, aquí no hay recetas de cocina. Aquí no hay recetas de que pase 1, 2, 3, ponlo 100 gramos de esto y 200 de esto otro. No, hay que irnos midiendo. ¿Y por qué insisto en esta cuestión de irnos midiendo? Porque precisamente esa medida, en la medida en que nosotros nos conozcamos y podamos saber hasta dónde podemos llegar y podamos retar nuestros límites cada vez más, nos vamos a sentir más seguros y más confiados en poder seguir adelante. Y eso pues se va a notar obviamente en los demás roles que nosotros desempeñamos, no solamente en lo personal, sino en la familia, en el trabajo, con los parientes, en fin, en todos los ámbitos que nosotros nos estemos relacionando. Y bueno, ¿qué te parece si seguimos con esta plática? Porque tú me puedes interrumpir cuando quieras, Alfonso, porque yo me puedo seguir sola en cualquier momento, ¿sí? No, no, te Así es que, agradezco. Te agradezco, no, no, lo sé y te agradezco, sí. Fíjate, de hecho, eso que mencionas es importante, cada quien reacciona diferente y quizá podemos llegar a los mismos resultados al final. Aquí lo interesante es el proceso, cómo vivimos ese proceso de movernos de la ansiedad al entusiasmo. Ya sabemos que ambos tienen incertidumbre, nada más que una me paraliza, lo de manera positiva, tengo que encontrar elementos motivadores que me muevan a la acción. Y cada quien lo hace de manera diferente. Comentaba Adam Grant que sentaba yo al principio, y me pareció muy interesante y se los quiero compartir, donde dice, bueno, al final tienes dos tipos de persona que seguramente van a llegar al mismo resultado. Tienes al optimista y al pesimista defensivo. Me encantó esa definición, ¿no? Eh, y al final tienes, los dos van a poder llegar al mismo resultado, igual de bueno, solamente que el proceso es totalmente diferente. El optimista ve la situación, piensa de manera optimista, alegre, siempre positivo, viendo alternativas, creativo y lleva el proceso. Sin embargo, el pesimista defensivo, lo primero que dice es, empieza a poner trabas, empieza a pensar que le va a ir mal, y ese movimiento, esa sensación de temor, lo lleva a la acción mucho antes, quizá horas, ¿no? Hasta que llega, ¿no? Al resultado igual, final, y llega lo mismo. Finalmente se desgastó más uno que el otro. Y se puede boicotear a uno o al otro de alguna u otra manera, dependiendo de cada una de las características, pero ese no es el tema. Aquí lo importante es, ¿se puede llegar al mismo resultado siendo optimista y pesimista defensivo? Sí. La cosa es que ustedes decidan cómo quieren vivir el proceso. Y yo les diría, como reflexión, ¿qué tipo de personas son ustedes? ¿No? La gente que nos está viendo, tú misma, Gaby, ¿qué tipo de persona son? ¿Optimistas? ¿Pesimistas defensivos? Por supuesto, todo el mundo queremos ser optimistas, no todo el mundo lo somos, ¿no? Y ahí es donde está la clave de este proceso, creo yo, emocional que tenemos, ¿no? Que es natural ante ese proceso de incertidumbre que no lo vamos a poder eliminar. Esa es una constante, ¿no? exactamente, y fíjate que mencionas algo muy importante. No todo mundo somos optimistas e incluso los optimistas no son optimistas todo el tiempo o en todos los temas, ¿sí?
Se puede, claro que se puede encontrar lo positivo en los momentos difíciles. A mí no me gusta tanto utilizar la cuestión de negatividad. ¿Por qué? Porque precisamente se puede encontrar algo positivo en los momentos más difíciles. Y si hablamos de emociones negativas, de momentos negativos, de acciones negativas, de pensamientos negativos, lo único que estamos haciendo es poniéndole una carga extra a una palabra que puede significar en el momento un esfuerzo mayor, como bien dices. Igual y llegamos al mismo camino, pero con un desgaste mayor. Y un desgaste mayor no solamente tuyo, porque siendo tuyo, pues cada quien puede decidir hasta dónde se desgasta. Pero lo cierto es que como seres sociales, no solamente nos desgastamos nosotros, desgastamos a la gente a nuestro alrededor. Correcto. Y es ahí cuando empiezan también las crisis alrededor de nosotros mismos por un solo problema o por diferentes cuestiones. Entonces es muy importante, como bien dices, hacer este análisis y una vez más los invito a hacerlo, cómo me enfrento yo a las situaciones que pasan en mi vida. Algunas que con mis mismas decisiones voy acercando, me voy provocando, y otras que se presentan. O sea, como esta pandemia se presentó, punto. O sea, no es algo que hubiéramos querido o que hubiéramos buscado, pero se presentó. ¿Cómo le enfrento? ¿Qué clase de persona soy al momento de enfrentar? Y quitar todas esas etiquetas, porque tú bien dices, si eres optimista, pesimista, ¿cómo lo mencionabas? Pesimista, defensivo. ¿Sí? Defensivo, que son todas esas personas a lo mejor que encuentran un problema para cada solución, ¿sí? Y entonces ya estamos buscando, o sea, todavía no te terminan de decir algo cuando ya estás buscando por qué no hacerlo. Claro. Es importante que nosotros nos demos cuenta cuántas veces nos estamos cerrando puertas y estamos cerrando puertas a los demás y después nos extraña que, bueno, ¿por qué nadie me quiere ayudar? Pues porque todo lo que te decimos dices, ¿no? Claro. Entonces, claro. sí, efectivamente, este es un concepto muy importante. Y fíjate, te voy a ver, también hay que pararnos un momento y decir, hay mucha gente allá afuera que, lógicamente, la crisis nos pegó a todos estamos en el mismo mar, en diferentes barcos y en diferentes momentos, final de cuentas, se ha dicho mucho de eso. La cosa es que a muchas personas es su primera crisis, a todos, con todo de que somos nosotros generación X, y ahí nos quedamos, hemos vivido muchas crisis. Me queda claro que es la peor. Seremos un sobreviviente más de la crisis, no me cabe ni la menor duda. La cosa es, para muchos es la primera, la que los puede agarrar en una edad muy temprana, que los que realmente no tienen mayor referencia y a lo mejor van relativamente más tranquilo, pudieran ser más optimistas quizá por falta de conocimiento, ¿no? Y todos los demás que los puede agarrar en una etapa tardía de su vida y que los pone todavía en un momento más crítico, que los hace, pues, híjole, pensar, sentirse todavía más angustiados y hasta temerosos, ¿no? De ellos mismos. Déjame decirte una cosa, Gaby, que dice, bueno, yo he vivido muchas, desde en empresa, como empleado, desempleado, en transición, emprendiendo, dirigiendo, asesorando, en general. Y yo te diría, la clave, por lo menos para mí, la manera de canalizar esa ansiedad y llevarla de manera positiva hacia, a moverme, es, lo mencionaba hace rato, es sentar, planearme frente de una computadora, un papel, lo que tengan, y empezar a tirar ideas, empezar a enfocarme en la situación. Si el problema es financiero, es numérico, es personal, es empezar a tirar, bueno, aquí estoy, y empezar a tirar una especie de mapa mental con alternativas, diagramas, utilizar varios tipos de herramientas, y solito van a ir saliendo
Digo que las respuestas, te van a salir las ideas, que hay que luego llevarlas a cabo. Ese es el otro problema. Pero el primer paso es sentarse y empezar a apuntar, computadora, lo que sea, qué hacer, cómo estoy, ¿no? ¿Qué puedo pasar? Es decir, empezar a planear. Conforme empiezas a planear y a plasmar en un papel qué puede pasar si sucede esto, ¿qué harías? Si sucede el otro, ¿qué harías? Y así empiezas a plantear. Y este concepto pudiera pensarse muy financiero, finalmente es mucho mi perfil, pero eso es aplicado también en la vida personal, familiar, ¿no? Siéntense a planear y van a ver cómo inmediatamente empiezan a reducir esa ansiedad, ¿sí? Y lógicamente, pues esa incertidumbre va a estar, no se la van a poder quitar. Simple y sencillamente reducen la ansiedad por el simple hecho de que ya se sienten tranquilos. Pongo tranquilos porque siempre vamos a tener algo en qué estar pensando. Se sienten ya tranquilos porque ya saben cómo enfrentarlo, cómo lo podrían enfrentar si sucede. ¿Ok? Ahí está una clave. Por lo menos que a mí me ha funcionado y se las comparto con mucho gusto. Así es, Alfonso. Y bueno, efectivamente tú acabas de decir, bueno, mi perfil es financiero y por eso lo hago de esta manera. En el mundo, como hemos estado hablando, hay diferentes perfiles y hay diferentes tipos de personas. Pero lo que sí es cierto es buscar enfocarse, como bien lo dices. Las personas pueden sentarse a escribir tal cual como tú lo dijiste, pero también se pueden sentarse a pensar, porque hay personas que no necesitan plasmarlo en un papel, sino que Claro. ya tienen esa habilidad de pensarlo e irlo imaginando. Otras personas lo pueden platicar con otros, porque lo que necesitan o su manera de percibir es más hacia el sonido, hacia el oído, hacia el hablar. ¿Sí? Otras personas lo pueden hacer pues mediante ya la acción en sí, o sea, moviéndose. Como te dije hace rato, nosotros percibimos al mundo de acuerdo a nuestros sentidos. Entonces, por cada uno de esos sentidos podemos ir enfocándonos. La cuestión de la ansiedad es no enfocarse en esa incertidumbre, sino enfocarse en las posibles soluciones. Correcto. ¿Por qué? Porque la ansiedad no se te va a quitar en dos patadas. Es más, yo te podría decir que a lo mejor la ansiedad no se te quita, porque cada día nos enfrentamos a alguna cuestión nueva. Lo veamos o no, puede ser mínima o muy grande, pero cada día nos enfrentamos a algo nuevo. Entonces, aprendes a vivir con esa incertidumbre y esa ansiedad te deja de detener. Simplemente te dejas de pelear con ella y empiezas a conocer cómo vivirla o cómo sacar provecho de esa. Como bien dices tú, enfocarse y moverse. Moverse es muy importante. Y moverse no tiene que ver solamente con físicamente moverse, sino mover la mente, mover el sentimiento, moverse del lugar incluso de donde te estás sintiendo así tan ansioso, ¿sí? Incluso el respirar ya es un movimiento que te puede ayudar a encontrar calma para poder enfocarte, pero lo importante es saber eso, que son herramientas que tenemos y que podemos aprender a utilizarlas y de ahí poder ir pasando al siguiente paso, digamos. El movimiento, la motivación. La motivación es algo también muy importante que nos ayuda a transitar este camino, como bien dices, de la ansiedad al entusiasmo. Y esas motivaciones vienen de cada uno. Correcto. Se ha hablado mucho de que hay que motivar a la gente y hay que motivar. Yo quiero dejar algo muy claro y creo que ya lo he platicado varias veces en este espacio. Nosotros podemos darle un incentivo, mostrarle algo a la persona que le pudiera resultar atractivo y entonces esa persona se mueve. La motivación es propia. Correcto. La motivación viene de uno. Y en la medida que nosotros entendemos que esa motivación viene de mí, entonces me siento con las herramientas en mis manos. No necesito que alguien me saque de una ansiedad, que alguien me saque de una depresión. Soy yo la que puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque puedo enfocar mi mente. La ansiedad como tal, hablando no solamente
en la cuestión económica, sino hablando de raíz. A veces hay, por ejemplo, crisis que nos tienen tan en incertidumbre, crisis de ansiedad, que hasta sentimos que nos va a dar un cardíaco. Entonces Correcto. nosotros enfocarnos en realidad tengo problemas cardíacos, en realidad no estoy, o sea, tengo algo que no me permita respirar, enfocarse. Enfocarse te va a ayudar a moverte y te va a ayudar a que esa ansiedad te deje de tener y te impulse hacia adelante. Correcto. Mencionaste varias cosas y bueno, ya dijimos una, agarrar, planear, sentarse, ya sea verbalizar, dibujar, platicar, escribir, para buscar disminuirla y moverla a través de la emoción, plasmando, ¿no? Haciendo previsor de alguna manera para tener un plan. Identificarse, si son optimistas, pesimistas, ¿no? Pesimistas defensivos, qué tipo de personas son, tenerse ese autoconocimiento es importante para poderse entonces, sí, como bien comentas, moverse a la acción, que ese es el segundo paso, ¿no? Segundo paso, digamos, macro, muy importante. Fíjate que te comparto, hablando con empresarios, directores generales, ahora que tengo la fortuna de estar en este tema de la consultoría y consejería. Hay un factor común que a todo mundo motiva en lo personal y en lo empresarial. Y al final es fíjate, lo voy a poner, esta generación de riqueza. Y no se confundan, no vamos a dar, no vamos a dar la fórmula para que se hagan ricos de la noche a la mañana, ¿no? Esto no es así. Final de cuentas, quiero entender, y cada que platicamos sobre esto con diferentes, insisto, no hay un estereotipo que tiene que ser una empresa de tal tamaño, el directivo de tal nivel, el empleado de tal nivel, el desempleado de tal nivel. A todos al final nos mueve el tema de generación de riqueza. Pero déjame decirte una cosa, Eddie. Entendiendo riqueza como esa capacidad que tenemos, que nos tenemos que hacer llegar como individuos, ¿no? Individuos, persona física, moral, ¿no? Para poder mantener, ¿sí?, nuestro ritmo o calidad de vida, ¿sí?, que tenemos durante un tiempo prolongado. Fíjate bien, o sea, no estoy hablando de dinero, tampoco podemos hablar de salud, podemos hablar de convivencia, podemos hablar de familia, podemos hablar de religión, ¿no? Es un concepto muy amplio y por eso al final el tema de generación de riqueza es un tema que espero, como a muchos de la gente que me ha tocado estar cerca de ellos, sea algo que les pueda mover y ir precisamente procesando sobre la marcha. Para ustedes, ¿qué es? ¿Qué significa tener riqueza? Insisto, no es dinero, ¿sale? Entonces, ahí está un tema interesante que vale la pena que cada uno lo vaya reflexionando. Y sobre todo, quiero compartir con ustedes tres grandes ejes, digamos, de manera conceptual. Y me encanta porque dice, bueno, ¿qué tiene que este financiero estar hablando de términos conceptuales? Si no entiendo, no razono, difícilmente puedo ejecutar y reaccionar o darle la justa dimensión. Lo más sencillo es hacer números, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, ¿no? Como tú te acordarás. Entonces, el tema del concepto es fundamental y les doy tres ejes de acción bajo esa misma línea de generación de riqueza, ¿no? Para no entrar en el tema para mí qué es, pero sin embargo sí es un punto que vale la pena que cada quien lo medite, ¿no? Tenemos tres ejes de acción y el primero, el trillado, quizá el tiempo es dinero, pero entendiendo con esto de que realmente somos individuos por naturaleza que actuamos poco, ¿sí? Tenemos muchos datos, mucha información, ¿sí? Pero realmente no tomamos las decisiones. Como digo, tenemos un mar de datos, un desierto de información, no me canso de decirlo. Y estamos planeando, que también ese puede llegar a ser un error, como lo quieras planear en papel o platicando o dibujando o, ¿no?, con gente, como sea.
hay que movernos a la acción, porque conforme va pasando el tiempo, vamos dejando pasar oportunidades, ¿no? Curiosamente, hoy por hoy dicen, no, pues es que no hay dinero, ¿no? Tenemos temas de liquidez, hablemos un poquito más sobre ese tema, pero al final no es, hay que analizar bien cuál es el problema en general de esa falta de liquidez para poder actuar ya y conocer que todo tiene un impacto. Por eso el tiempo es dinero, ¿no? La gente que piensa de esa manera actúa, saca el mayor jugo de las cosas, enfocado en este eje, insisto, generación de riqueza, ¿vale? Para lo que a mí significa. Exactamente, como bien dices, para cada persona la riqueza significa diferente cuestión. Y mucho se ha hablado, por ejemplo, de la diferencia entre la generación X y los millennials, y que si los millennials no se comprometen y no sé qué. Entendamos que su riqueza viene de otras fuentes o significa otras cosas. Al final, como seres humanos, nos movemos en diferentes dimensiones del ser. La dimensión espiritual, incluso la dimensión física, la dimensión social. O sea, nos movemos en diferentes cuestiones y esas cuestiones nos van a hacer buscar cierto tipo de riqueza. Ya puede ser, como bien dices, riqueza económica, ¿por qué no? Se vale. Puede ser riqueza personal, la gente que está muy al pendiente de lo que hace, de lo que dice, de ser coherente, de ser constante. Puede ser riqueza social, las personas que están muy enfocadas a tener buenos lazos, una buena red de apoyo social. O sea, son diferentes puntos de vista desde donde la riqueza significa algo para nosotros. Y hablando también de el tiempo es dinero, hay una cuestión que a mí me gustaría dejar clara. El que responde primero no siempre responde bien. Entonces, si bien no nos podemos pasar toda la vida pensando en una respuesta, si nosotros la tiramos así a la primera que se nos vino a la mente, también puede ser contraproducente. La vida se trata de un equilibrio en diferentes cuestiones, incluso en nuestras diferentes dimensiones. Para tomar decisiones también se necesita un equilibrio. Como bien dicen, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no alumbre. A mí me gusta mucho poner un ejemplo que a lo mejor es muy tonto, pero si yo, por ejemplo, me encuentro con que me gané la lotería y por querer celebrar de inmediato me echo a correr y pasa un coche y me atropella, pues entonces mi respuesta rápida no fue tan buena. Totalmente. Mi emoción positiva, que es la alegría, tampoco fue tan positiva. Por eso no me gusta poner este tipo de etiquetas a positivo y negativo a las emociones. Correcto. Es muy importante pensar como personas que debemos buscar nuestro propio equilibrio. Correcto. Al decidir, al sentir, al manejar. Y efectivamente, sí, tiempo es dinero. Así es. Pero no siempre significa que debemos contestar rápido sin pensarlo. ¿Sí? No, totalmente de acuerdo, Gaby. Y ahorita me das pie, perdóname, a platicar, para compartir un par de anécdotas. El primero, si tú no estás consciente de que todo tiene un impacto financiero, al momento que abres los ojos, ¿sí? Tienes un impacto financiero. Y estás impactando muchos elementos desde que abres los ojos. Hablaba yo con gente de la licenciatura en la bancaria y comercial precisamente sobre ese tema, cuando estamos viendo el tema de alocación o distribución de gastos, que seguramente te acuerdas. La manera de llevar, ¿no?, todo este tema, pues sí, así es. Y decía, ¿a poco le tengo que cargar esto? Sí, claro, porque pues, todo tiene que ver, ¿no? Entonces, todo tiene un impacto, como bien comentas. Y después, efectivamente, no te puedes pasar el tiempo dando vueltas y decirles que sí, pero nunca le digas cuándo, ¿no? Como puede suceder en algunas culturas más arraigadas que otras, sobre todo en los estados más que otros. El caso es, lo importante es tomar acción en su momento, una acción y una decisión oportuna, y como le digo yo, decisiones educadas. Y no es que sea yo políticamente y hablar muy propio,
sino simple y sencillamente cuando tomas una decisión educada es que juntes los elementos suficientes y necesarios junto con un poquito de intuición, de estómago y tomar en ese momento la decisión. Para todo hay momento. Inclusive dicen algunos que hasta para casarse, sobre todo aquellos que siguen solteros, ¿no? Por ahí, ¿no? Entonces el tiempo es dinero. Estimada Gaby, si me permites, déjame ir al segundo. Y bueno, antes de pasar al segundo, tienes razón, fíjate, quiero citar, me gusta citar, déjenme citarles a algo que dice, ojalá esto los mueva, que dice Stephen Covey, que al final sabemos que es tal cual fue famoso por su libro de los 7 hábitos de gente efectiva. Y nos dice que no soy un producto de mis circunstancias, soy producto de mis decisiones, Stephen Covey. Entonces, algo sabe el Señor, se los dejo por ahí como una pequeña reflexión de un grande en cuanto al tiempo es dinero y tomar decisiones educadas en su momento, ¿no? El segundo eje. Bueno, vamos al segundo. Dime, digo, si quieres pasar al segundo, ¿tienes algún comentario sobre el primero? Adelante, me regreso. No, vamos al segundo. Vamos al segundo. El segundo tiene que ver con el dinero, es valor. Tiempo es dinero, primera eslabón de la cadena, segundo eslabón de la cadena, dinero es valor. ¿A qué nos referimos? Al final hay que darle la justa dimensión a las cosas, ¿no? Es un hecho que con toda esta situación, ¿no?, que hemos vivido única, insisto, única, y seremos sobrevivientes y lo estaremos contando, yo sobreviví al COVID-19, digamos. Y no lo digo yo, al final de cuentas, hay varios pulsos, entre ellos varios que hizo KPMG, por ejemplo, con varios CEOs a nivel del mundo en este tema de la pandemia. El 50% de todos ellos, en sus empresas y de manera personal, cambiaron su estrategia, le hace su enfoque hacia las cosas, hacia su movimiento. Tuvieron que replanteárselo, ¿sale? Eso al final, ¿sí?, genera valor, porque al final lo que estamos buscando, ojo, aquí para llevar la cadena, por eso transfiero el dinero a valor. Hay que darle el valor justo a cada una de las cosas, insisto, no estamos, acuérdense de riqueza en esa capacidad de mantener ese estilo de vida, o sea, ¿no?, a lo largo del tiempo, esa es riqueza. Bueno, entonces, dinero es valor. Mencionar este asunto, 50% de estos encuestados, más de 140, más si no mal recuerdo, cambiaron. Algo han de haber visto, a final de cuentas. Ahora, una de las cosas que nos hemos topado, que también contribuyen a este tema, no es lo ideal, pero sucede. Mucha gente dice, oye, vamos a enfocar a lo más trivial, que es el dinero. Como ayuda, pero lo más trivial, a final de cuentas. Dice, no tengo dinero, ¿no? Y los ves, pues en una casa bien, con automóviles, con ciertas satisfactores, para ponerlo de alguna manera. Y dices, ¿de veras? Yo creo que ese tipo hay que darle el justo valor a las cosas. No sabemos, muchos de los que de repente estamos aquí, qué es no tener dinero. Eso implica que soy solvente, ¿sí?, pero no líquido. Les digo, líquido es en el momento, quiero comprar una refresco gaseoso, para no hacer publicidad, ya estoy como los de televisión. Y no tengo dinero para comprarlo, no soy líquido, ¿sale? Pero tengo afuera un automóvil entonces soy solvente, ¿no? Puedo comprarla. Hay varias. La cosa es que tengo que cambiar, ¿no?, transformar el automóvil en monedas para poder comprar ese refresco gaseoso. Entonces, ese tema de solvencia, liquidez, insisto, no es el objetivo, lo primordial, pero en un punto del camino hay que tener la mente abierta y dar el justo valor a las cosas para tener esa capacidad, ¿sí?, de poder mover, ¿no?, de un lado al otro esos activos en función de cómo yo los necesite, ¿sale?, y tomar la decisión en su momento. Por eso espero vayan entendiendo cómo va el hilo de la cadena. Son temas, sí, términos financieros, pero que son aplicables, insisto, a empresas y a personas, independientemente de cuál sea su índole, ¿no?
También en este contexto de darle valor a las cosas, el justo valor, es importante saber en este momento, seguramente tenemos mucha gente que vive, que está en el duelo de diferentes temas, perdió su trabajo después de mucho tiempo, poco, un familiar, el tema de estar encerrado, para algunos puede ser. Entonces, en ese duelo que se está viviendo, es importante analizar y evaluar cada una de las diferentes alternativas que existen y alinear los caminos, alinear las alternativas. ¿Qué voy con esto? Y insisto, me voy al tema del dinero porque de repente es mucho más fácil entender conceptos abstractos cuando vemos algo de número, Gaby. Mucha gente se queja de que insisto, no hay dinero, pero no se meten a revisar bien sus márgenes, su rentabilidad que les da los productos, por ejemplo. Y lo primero que piensan es que el tema de lo que me deben los clientes, lo que tengo en inventario, lo que le debo a proveedores, ahí está la solución. En parte sí, pero primordialmente es hacia adentro, ¿no? Lo que genera esos márgenes, ¿no? Punto número uno. Y punto número dos, ya teniendo el tamaño de mi situación, del problema, de ese justo valor, tengo que alinear, darles la justa dimensión a las diferentes alternativas, que en este caso sería la parte de clientes, inventarios y proveedores. Es decir, ¿cuánto les voy a dar de financiamiento? ¿Qué nivel necesito? ¿Sí me explico? Entonces, así es más fácil alinear. Entonces, cuando tú trabajas de manera interna en analizar tu detalle, dónde está ese fuente de valor, ¿sale? En mi ejemplo fue la rentabilidad. Y alineas esa demanda de recursos, que pueden ser tus diferentes alternativas, ¿sí? Es cuando entonces defines un patrón, un camino que seguramente te va a llevar a que encuentres esa generación de riqueza cualquiera que ésta sea, así sea la económica, hablando de una empresa, ¿no? Y el último concepto sobre ese es sobre el darle el valor a las cosas. Y estuvo muy de moda en los 80s, 90s, el tema de generar valor como una actitud, como una manera de ser, como un estilo de vida. En las finanzas se dice que tú tienes que generar un valor económico agregado. Eso solamente lo generas cuando tu empresa te da una mayor rentabilidad respecto a tu costo del dinero. Si lo traducimos de otra manera, yo debería dedicarme a lo que realmente le considero valor y me es más importante que a estar utilizando y dedicándome a otras cosas que no generan valor y que me resultan contraproducentes o más costosas. No sé si me expliqué, ¿no? Ese es el otro concepto que me gustaría compartirles en esta parte conceptual financiera de esta charla, ansiedad, emoción a la acción que estamos platicando, generación de riqueza. No, no sé. Y bueno, bajándole un poquito a los términos, digamos, más de persona, no Sí, precisamente a lo que son empresas. sí, Como dice Alfonso, todo esto se puede reflejar en nuestro actuar y en nuestro diario manera de decidir. A veces nos sentimos tan apretados económicamente, pero no nos queremos deshacer del coche porque me costó mucho. O tenemos que invertirle algún mantenimiento a un auto, a una casa o algo así, y después no queremos deshacernos de tal o cual bien porque me costó mucho. Le estamos dando un valor no solo monetario, sino también un valor emocional al esfuerzo que nos costó tener las cosas y a la cosa en sí. El problema de esto es que empezamos a pasar por encima de nuestro propio bienestar. ¿Por qué? Por querer mantener un nivel económico o un nivel social que se vea, estamos pasando por encima de nuestros propios recursos emocionales e incluso económicos. ¿Y a qué voy? Una de las necesidades básicas del ser humano es comer, pero no quiere decir que tengas que comer caviar todos los días. correcto. Cuando yo esa necesidad
la única manera que tengo de satisfacerla es comiendo caviar, entonces yo me estoy haciendo daño a mí misma. Me estoy causando ansiedad porque va a llegar un momento en que no me va a alcanzar la vida para comer caviar todos los días. Incluso a lo mejor comer caviar todos los días me puede dar alguna enfermedad y estoy actuando contra mí misma. Entonces hay que saber, como bien dices, Alfonso, que las cosas son cosas y que el valor de las cosas es muy diferente al valor en sí de, de, de esta riqueza de la que hemos estado hablando, o sea, de esta generación de riqueza de la que hemos estado hablando. ¿Sí? Por eso para algunas personas es muy fácil decir, bueno, los bienes son para solucionar los males, y si tengo que vender un coche, lo vendo como para poder seguir con tal o cual cuestión, ¿no? O en este momento de crisis, ¿qué podemos hacer? A lo mejor convertir ese coche en un pequeño negocio personal. De ahí ha salido tanta gente, no importa que hagamos comercial, pero que está usando sus fotos para Corner Shop, que en su momento lo utilizó para Uber, que todas estas empresas nos han dado, incluso Airbnb, nos dio ese conocimiento de, bueno, esa casa que tengo de descanso no la estoy utilizando, no sé, 40 días de la semana, pues esos fines de semana la rento. ¿Sí? Entonces es cambiar ese chip. Es lo que esas grandes empresas nos están enseñando. Ese chip de puedo generar riqueza económica y de ahí una riqueza en bienestar tanto emocional como en salud, si esto me pongo a trabajar de diferente forma. Pero si yo me quedo con esa ansiedad de, híjole, no, ahora voy a tener que vender mi casa en tal lado o voy a tener que vender mi coche y generarnos más ansiedad, entonces dejamos de vislumbrar esa nueva manera de hacer negocio, por decirlo de alguna manera. Claro. Juntarnos con otras personas que, que hagan un complemento. Esto que estamos haciendo Alfonso y yo es precisamente complementarnos, complementar esa parte humana con esa parte financiera, que cada quien es experto en su área y podemos entregar como un producto que dé tanto bienestar, cuanto riqueza emocional, como riqueza en cuanto a la empresa o el emprendimiento o la generación de riqueza monetaria que queramos, ¿no? Claro, claro, totalmente de acuerdo, Gaby. Y digo, historias, insisto, hay muchas, nos ha tocado vivir muchas. Y precisamente ahorita con esto, y esperemos poder terminar de aterrizar ese proyecto que traemos por ahí, que no quiero poner nada ahorita sobre la mesa, pero bueno, esperemos que salga bien para poder precisamente ayudar en ese tema de ansiedad. Recordemos, no nos perdamos, estamos hablando del segundo eje de dinero es valor y de esto que acabamos de comentar, pero partimos de un tema de crisis que genera, ¿no? Olvídense la crisis, ya está trillado, tenemos incertidumbre, ¿no? Ahora más que nunca, ¿no? Y que genera ansiedad, cómo canalizarla, cómo la quieres ir viviendo, ¿no? Mentalizar una idea, un eje que nos pueda ponernos creativos, les tiré la idea, y bueno, no nos perdamos sobre esa línea, ¿no? En lo que estamos al final de cuentas comentando. De hecho, en esta incertidumbre tan grande, se le estaba invitando a todo mundo que fueran disruptivos, todo mundo entre disrupción y resiliencia, eran las palabras de hoy. Hay un libro muy bueno que se llama Bounce, por cierto, y era lo de hoy. Entonces, a pesar cosas creativas, a lo mejor temas de trueque. Oye, me quedé sin trabajo después de 30 años, pues estoy seguro que hay algo que se puede aportar. La cosa es encontrar efectivamente cómo canalizar esa incertidumbre hacia ese movimiento de acción, y es parte de donde viene ese tipo de complemento entre lo emocional, lo administrativo y financiero. Pero bueno, aplica para todos. Déjame pasar al tercer eje, Gaby. Comentamos, y bueno, en esta cadena, el eje número 1, tiempo es dinero; eje 2, dinero es valor; y el eje 3 tendrá que empezar con valor, y entonces valor es tiempo, final de cuentas, ¿no? En esa cadena que les comento. Y siendo ese el tercer eje, y como siempre se me olvida hacer esta referencia, tenía yo para ustedes hacerles otra referencia sobre
para llevarlos a ese movimiento, insisto, si podemos llevarlos a ese movimiento, a esa acción, algo pudimos haber contribuido el día de hoy. Y a ver, señores, no lo dije yo, lo dijo Charles Darwin y que seguramente todo el mundo lo ha visto en todos lados. Quien sobrevive no es el más fuerte o inteligente, es quien se adapta al cambio, ¿no? A esa transición, cómo la quieres vivir, ser disruptivos, ser resilientes, efectivamente, pero cómo la quieres hacer, cómo te vas a ir moviendo, cómo te mueves a la acción, y insisto, y esa previsión, ¿no? Al final de cuentas. Bien, tercer eje, valores, tiempo. No sé si les pasa, pero ahorita que en teoría íbamos a tener más tiempo porque estábamos en nuestras casas, ahora resulta desde donde tenemos menos tiempo, ¿no? Donde viene estar metido en el ordenador, como dirían mis colegas españoles, más horas de lo normal, donde la interacción con alguien es de manera en una pantalla y necesitas sentir que ver el movimiento de los ojos por lo menos mejor que tras algo, ¿no? Que tras un monitor. Entonces viene esa deshumanización en general de las operaciones, mientras por el otro lado las empresas están enfocadas a humanizar, ¿no? Sus organizaciones, precisamente a darle valor ese tiempo, a brindarle las posibilidades a las personas para que estén de alguna manera mejor y reducir esa ansiedad, voy a decir estrés, dejémoslo en ansiedad, que al final de cuentas también produce estrés, sabrás un poquito más de esto que yo, ¿no? Donde el tema, te tienes que dar tiempo, efectivamente, a esa humanización que tú necesitas, sea contigo mismo y hacia el resto de las personas, inclusive en la parte de los negocios, ¿qué puedes dar, ¿no? Contribuir siendo empático a las personas que efectivamente carecen de algo, esa labor altruista. Tienes que tener darte ese tiempo, ¿no? Que para generar valor en esa conectividad, al final de cuentas, con tus seres queridos, familiares, amistades. Ahorita no hay de que no pude, ¿no? No llegué, no estamos lejos. Ahorita es mucho más fácil, mucho más sencillo estar en contacto y enriquecerse precisamente de esa serie de experiencias, ¿no? Yo creo que en el tema en general les va a dar un concepto muy financiero, pero yo creo que impacta, insisto, también a las personas. Yo creo que hay que redefinir la cadena de suministro. Si tú al final eres tú también, en una empresa pues hay una serie de áreas que compran, reciben, transforman, venden, ¿no? Al final de cuentas hacen llegar el producto. Tú eres tu misma empresa también, si lo vemos como individuo, tú también tienes que replantear, redefinir tu cadena de suministro. Desde tu acervo, desde tu entrada de material, información, mente, ¿cómo te estás generando tú mismo, a ti mismo valor, te estás dando a ti ese tiempo? ¿Cómo lo estás procesando, dando y haciendo llegar a las personas, ¿no? Personas, insisto, de manera altruista, pro bono, cobrando lo que sea. Lo que sí es un hecho, todos necesitamos hoy por hoy de tiempo, de todos, más que nunca. Y tenemos que ser conscientes que dentro de esa incertidumbre que implica el no conocer qué va a pasar, y aunque tenga esa previsión, es un hecho que no voy a poder prever todo. Y va a haber siempre situaciones fuera o nuevas ¿no? que al final van retroalimentando ese aprendizaje. Aquí lo importante, y lleva ese concepto también administrativo, al final de cuentas, tengo que estar dispuesto a gestionar el riesgo. Hemos visto varios ejemplos de cómo no se gestiona el riesgo, sino se reacciona, ¿no? Varios ejemplos de nuestro gobierno, no quiero entrar en ese tema, pero no existe una gestión del riesgo donde, ¿no? Principalmente dos, el tema operacional de tu transacción, de gestión, digamos, de cómo lo manejas, de qué haces en el día a día, porque todo en esta vida conlleva un riesgo, ¿vale? Entonces, hay que estar abiertos a esa gestión, a esa administración del mismo. Y yo creo que en ese tiempo, en este momento para generar valor y darse ese tiempo de generar valor, y volvemos al mismo de valores, dinero, y volver a actuar, porque al final es una cadena que no se cierra, ¿sí? Yo creo que es momento para prepararse en esa recuperación, en ese comeback story, ¿no? En esa historia de regreso misma como persona moral, como persona física, como empleado, como ejecutivo,
como padre de familia, como hijo, como hermano. Es el momento de prepararnos. ¿Qué vamos a hacer? Al momento así que nos liberen, verlo así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿voy a estar listo? Simplemente, ahora puedo salir, ¿no? Como puede llegar a pasar, ¿no? Ahora, ¿puedo salir? Sí, sí puedo salir. Y si no salgo, y si salgo, ¿qué pasa, no? Entonces, y volvemos al mismo ciclo. Entonces, aquí también es el buen momento para darse en este tiempo, darse un espacio para ver esa recuperación que estoy seguro está más cerca que nunca, ¿no? Y es importante esa parte. Te iba yo a, no, con esa, ahorita les comparto una cita de una persona que también me parece muy interesante. Gaby, no sé si tienes algo, ¿qué opinas de esto que les comento? Pues bien, comentaste varias cosas interesantes, empezando por esa esperanza de que íbamos a tener más tiempo. Y también dentro de esa esperanza venía esa presión de, pues vas a tener más tiempo para hacer ejercicio, vas a tener más tiempo, y si en este tiempo no leíste tantos libros, y si en este tiempo no emprendiste, y si en este tiempo, como si el tiempo fuera infinito. Uh-huh. Y una de las principales características del tiempo es que es finito. Entonces, sí, el ser resiliente también se volvió una exigencia. Y desafortunadamente, estuvimos bombardeados todo este tiempo que llevamos de pandemia por esa esperanza o esa presión social también de tienes que ser resiliente, tienes que volverte mejor persona, o sea, siempre nos estamos moviendo en el y no nos detenemos a hacer este pensamiento propio o esta reflexión propia sin ningún tipo de presión. ¿Sí? Entonces, efectivamente, a veces la resiliencia se habla como una habilidad que tenemos las personas para adaptarnos y salir adelante de diferentes cuestiones, pero sí se ve tapada por este momento de presión de, no, es que tienes que ser resiliente, y si no eres resiliente, y si no leíste, y si no emprendiste, y si no sé qué, ¿de qué te sirvió este tiempo? Y desafortunadamente también como seres humanos nos volvemos un poco eh, de costumbres. Entonces, ha durado tanto tiempo este encierro que se nos ha vuelto una costumbre también, como bien mencionaste, estar enfrente de un monitor y tratar a la persona a través de ese monitor. Y entonces esa cuestión de ahora vamos a tener más tiempo para la familia, para ti mismo y todo eso, se ha convertido en algo que pareciera que no alcanzamos. ¿Sí? Es muy importante darse ese espacio del que hemos estado hablando desde el principio para escribir, para comentar, para analizar lo que estamos haciendo. Ese por la parte de la resiliencia y el tiempo que hemos tenido y todo eso. Pero también mencionaste algo muy importante, las empresas se están humanizando. Y en ese estarse humanizando también es un arma de dos filos que en algunos casos cercanos he visto, porque ahora pareciera que este salario emocional del que empezamos a hablar, no sé, desde el año 2019 y empezó a agarrar más fuerza y todo eso, esta necesidad de que nuestros trabajadores se sintieran a gusto y todo, lo estamos confundiendo en, pues estás a gusto en tu casa trabajando, ¿no? Entonces, pues, puedo yo buscar a las 10 de la noche porque estás trabajando a gusto en tu casa. Y no, esa no es parte del salario emocional que se estuvo planteando y que se necesita. Es esa parte de equilibrio entre el tiempo que tú le das a un trabajo, el tiempo que tú le das a tu familia, el tiempo que te das a ti mismo. Y con esta incertidumbre, porque como bien dices, estamos hablando de ansiedad, de incertidumbre, de enfrentar, de moverse, de encontrar soluciones. Ante esta incertidumbre, la única solución que algunas personas han encontrado es darle más tiempo al trabajo, porque si no lo pierdo, porque si no, ¿qué voy a hacer? Porque me reemplazan, ¿sí? Entonces, si mi jefe me pide un Zoom a las, otra comercial, ¿no? Si mi jefe me pide un Zoom a las 10 de la noche, yo me conecto porque si no, pues entonces no voy a estar disponible y Claro. entonces ya todos estos males que ya había en las empresas
se trasladan a su casa. Y entonces estamos hablando de una resiliencia, una adaptación que de alguna manera nos está afectando más, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta angustia, esta ansiedad, ahora la vamos a descargar, no con el compañero que se nos sienta a un lado y le vamos a gritar que nos dejen en paz. Ahora lo vamos a hacer con nuestro hijo, con nuestra pareja, con nuestros papás, con nuestra familia. Entonces, hay que estar muy conscientes también que esta ansiedad que estamos viviendo ahorita por lo económico, por lo laboral, la estamos trasladando a las familias. Correcto. Entonces, efectivamente, sí. Es un tiempo en que ser resiliente ha sido una de las mayores exigencias. Totalmente. Pero hay que ver si esa resiliencia la estamos haciendo de una manera, llamémosle, productiva, una manera no desviada, ¿sí? Porque yo me puedo acostumbrar, yo me puedo adaptar a trabajar en mi casa. Y entonces ya busco un lugar, ya busco un escritorio, o como lo comentamos antes de entrar al aire, nuestros propios hijos se están enfrentando a estudiar en casa, a dejar de lado, de alguna manera, la convivencia con los amiguitos y todo eso. Y es resiliencia, pero esa resiliencia, ¿a qué nos va a llevar después? Sí, es un momento de exigencia muy grande, es un momento de exigencia en que todos estos ejes que nos has comentado son importantes porque nos van a ayudar a enfocarnos, nos van a ayudar a dar ese siguiente paso en movimiento. ¿Qué es lo que queremos? ¿Sí? Estamos ansiosos, tenemos incertidumbre, vamos a enfocarnos en estos ejes que has estado mencionando, en lo que queremos, en qué riqueza queremos, en cómo la vamos a generar, perdón, en esa riqueza, cómo va a dar valor, qué es lo valorable de lo que estamos viviendo ahorita, y ese valor, cómo se va a ir reflejando tanto en el tiempo que nos va a dar llegar a obtenerlo, como en el tiempo que le invierto. Si es que lo entendí bien, también tiene que ver con el tiempo que le invierto a las cosas, ¿no? Entonces, así como dices, esa cadena, pues se viene volviendo un círculo que hay que tener mucho cuidado que no sea un círculo vicioso, ¿sí? Correcto. Sino que sea un círculo de virtud, de positivismo, de emprendimiento, de avanzar a nuestro propio ritmo. Totalmente, y ser consciente al final de ese valor. Y fíjate, quiero aquí, cuando hablamos de valor, déjame citar a Warren Buffett, que millonario, ¿no? Multimillonario, billonario estadounidense. Y dice, el precio es lo que pagas, el valor es lo que obtienes. Fíjense qué interesante. Pongan el precio a lo que sea, lo que estemos hablando, servicio, artículo, lo que sea. ¿Cuál es ese valor que te está dando? Por eso al final, tiempo es dinero, dinero es valor, valor es tiempo. Entra perfectamente en esta cadena. Mediten un poco esta parte de Warren que les comento. También, déjame, no sé, Gaby, si me puedes permitir, bueno, voy a proyectar algo muy simple, digo, ya nada más para redondear un poco lo que estuvimos platicando. Déjame poner esto aquí, un minutito. Estamos, voy para acá. Y menos, tengo que quitar esta pantalla que ahora ya me estorba. Listo, listo. Entonces, nada más compartirles para resumir, Gaby, amigos, al final fue todo un tema así se ve la cadena, pensémoslo tal cual, quedémoslo como un concepto que es aplicable a cualquier empresa, de cualquier tamaño, a cualquier individuo, en cualquier etapa en la que se encuentre de su vida o en lo que quiera iniciar, ¿no? Recordarles que al final la incertidumbre existe, genera una emoción, nos debe esa emoción llevarnos de manera positiva hacia una emoción que nos mueva a una acción y ejecución. Idealicemos algo que a mucha gente le resulta bastante atractivo, que sería esa generación de riqueza a través de estos tres ejes,
entendiendo riqueza como esa capacidad de mantener lo que yo considero valioso o esa vida, ¿no? Ese nivel de vida a lo largo del tiempo, ¿no? Y básicamente fue lo que estábamos, cómo lo quieres pasar, ¿no? En la etapa optimista, pesimista, qué tanto quieres desgastarte, ¿no? En ese tema de las situaciones que nos hemos tocado vivir, de las palabras de moda, y veamos el costo, final de cuentas, de esta, no económico, sino el costo emocional de esta resiliencia forzada, de estas horas, ¿no? Que se dan. Y va a ser muy interesante también entre esa humanización, ¿no? Y ser disruptivos. Va a haber muchas oportunidades a personas que estén precisamente abiertas a mostrar otro tipo de habilidades, o más bien enfocarse a sus fortalezas que muchas veces no estaban laborando con ellas, o no las consideraban. Es decir, al que es bueno manejando, al final de cuentas, a lo mejor puede haber alguna alternativa en una nueva plataforma, no sé, de Uber. El que es bueno guisando puede incursionar en algo. Hay que ver, hay que reencontrarse, y lo más importante, hacerlo de manera educada, con decisiones educadas, con información en el momento oportuno. Y bueno, Gaby, digo, te dejo a ti para la parte del cierre. Yo no le quiero decir que, bueno, al final aquí están mis datos de contacto. Soy Alfonso Bringas, aquí está Copilot, y principalmente Copilot nos dedicamos a estas tres, perdónenme, a estas unidades de negocio, donde tenemos la consejería, la parte de consultoría, la parte de coaching de negocio, la parte de inteligencia de negocio, entrenamiento específico para los negocios, y proyecto que tenemos por ahí, que es un modelo de este CCB Coaching, muy interesante, que en breve les podremos, primero Dios, que podamos materializar, Gaby, podamos ver, darles un poquito más de detalles de y otros temas, ¿no? Entonces, todas horas, la verdad, de verdad, estoy muy contento de haber tenido esta oportunidad. Espero haber sido claro en este tema de ir con el bajo mundo de las finanzas, su árido numérico, hacia la emoción, y espero haber podido aportar algo en ya hora y 7 minutos. Así es, Alfonso. Pues mira, antes de agradecerte tu presencia aquí, yo solamente, como bien dices, para redondear, quisiera decirles que efectivamente pareciera que necesitamos hacer muchas cosas para quitarnos esa ansiedad, que nos pareciera un poco difícil dejar de lado esa incertidumbre y enfocarnos, nos pareciera también un poco difícil entrar en movimiento, porque esa misma ansiedad e incertidumbre nos tienen un poco detenidos, y obviamente llegar a ese resultado de tener o transitar por estas etapas estas fases que nos comenta Alfonso, que pues dinero es valor, y valor es tiempo. A veces nos resultaría un poco difícil, pero recuerden una cosa, y sí voy a hacer un comercialote. Equilibrio en la vida cotidiana está hecha para eso. Esta página está hecha para darles esos pequeños tips, esas soluciones que he esperado que todos estos videos que he tenido les sirvan para encontrar esas respuestas, para transitar de esa ansiedad al entusiasmo de emprender, de hacer, de salir adelante. Tenemos muchísimos temas que hemos compartido. Y bueno, si ustedes no quieren verse o chutarse todos los videos, contáctenos. Precisamente para eso estamos también, podemos ayudarles, podemos, no sé, darles algunos tips. Y es parte, yo no me voy a aguantar las ganas, Alfonso, pero es parte de lo que queremos nosotros hacer en conjunto, darles un poquito no sé, acompañamiento para salir de esta crisis, sea cual sea que ustedes estén pasando. Porque puede ser solo una crisis emocional, puede ser una crisis laboral como empleado, puede ser una crisis profesional o de negocio como personas que estemos emprendiendo o como que ya tengamos algún negocio. Pueden ser muchísimas crisis por las que estamos transitando y no podemos tener todas las respuestas. Busquen a la gente que les puedan ayudar. Esta página está hecha para eso,
Y el proyecto que nosotros tenemos en mente también está hecho para eso, para apoyar en la medida de lo posible a que ustedes se sigan saliendo de toda esa ansiedad, de todos esos requerimientos de resiliencia apresurada, como lo dice Alfonso, para poder salir adelante y poder abrirse sus propios caminos, porque al final lo que nosotros queremos es eso, que ustedes abran sus caminos, sigan adelante, vean sus alternativas y, pues como bien lo dice la página, encuentren su equilibrio, encuentren su espacio, lo busquen y encuentren ese equilibrio que les va a volver a dar esa capacidad de confiar en ustedes mismos, como lo hicieron ayer, antier, 10 años o hace 10 minutos. ¿Sí? Y pues bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Aquí Gracias. vamos a dejar los datos y al rato lo cuelgo del video, pero te quiero ver en grande y agradecerte en grande. Muchas gracias, Alfonso, por haber aceptado estar aquí conmigo, por darnos toda esta parte de conocimientos, de tips, de ideas que tú tienes y que sí, efectivamente, creo que esa parte financiera tan tuya se ha llevado muy bien al ejemplo pues personal, al ejemplo emocional, que al final también es lo que repercute mucho en nosotros. Somos seres sociales, somos seres físicos, somos seres espirituales, seres emocionales, todas esas dimensiones nos definen. Y pues dejemos que esas dimensiones sean dictadas por nuestras propias decisiones y por nosotros mismos, no por el afuera. Totalmente. Gracias, Alfonso, por No, estar con hombre, nosotros. a ti, Gaby, muchas gracias. Y no por nada las mejores frases son de los filósofos. Les dejo una de Claude Bernard. Quien no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Así es de que estén pendientes de esto que vamos a estar haciendo. Muchísimas gracias, Gaby. Que pasen buena noche. Te agradezco. Gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos en el siguiente live de la semana aquí en Equilibrio en la Vida Cotidiana. Mi nombre es Gabriela Santamaría y muy buenas noches. Que estén bien.